Lo está llamando todo el mundo, así que le agradecemos mucho que nos atienda el diputado nacional del Frente para la Victoria, Rodolfo Tagliade, el doctor Tagliade, que creo que era el que seguía, o que uno de los que seguía era uno de los que seguía, y que estaba bien documentado, para que nos esclarezca un poco esto de si las explicaciones de Caputo, como dijo Pinedo, están perfectamente constatadas y comprobadas, o verdaderamente dejó un mar de dudas, ¿no? Doctor Tagliade, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Andrea Recupero, gracias por atendernos. Hola, buen día, Jorge. Bueno, No, de nada. Buen día. La pregunta es, para usted, lo que expuso hasta ese momento, ¿fue suficiente para esclarecer todas las dudas sobre offshore, endeudamiento, etcétera, o quedan más dudas que certezas? Mire, en materia de endeudamiento, no podría, más allá de que hizo una explicación inicial, que para mí fue muy pobre, tampoco podría decir si despejó todas las dudas y si mintió. Axel estaba haciendo un análisis de eso. De todos modos, a mí en ese sentido me pareció que, pero para nada hizo honor a la fama que le hizo Marcos Peña. Yo no lo conocía, Caputo, y bueno, todo el mundo hablaba de que era la Champions League de la finanza, el Maradona de la finanza. Pero no es ni de la primera B metropolitana, Caputo. No, la verdad que me pareció, quedé impactado, digamos, por la pobreza del desarrollo que hizo, de su manera de presentarse ante la bicameral, digamos, de sus formas de expresión, pero bueno, tampoco eso es definitorio, pero sí, de todos modos, no me pareció para nada convincente lo de deuda, y creo que además mintió en 2 o 3 aspectos, por ejemplo, bastante relevantes. Por ejemplo, la cantidad de comisiones que se pagaron a los bancos en estos 2 años. Él dijo que se había pagado alrededor de 63 millones de dólares, y según lo que me dijo Axel, en la página del Ministerio de Hacienda está colgado, digamos, está publicado que se pagaron más de 500 millones de dólares. Pero bueno, sí, pero de todos modos no me gustaría profundizar ahí porque no era justamente mi tema. En relación con las cuestiones personales, me parece que una de las razones de la huida de Caputo tiene que ver con que él sabía que estaba mintiendo, que mintió en 4 o 5 cuestiones muy determinantes, y me parece que se veía venir la refutación de eso. No solamente conmigo, que justamente me tocaba en el mismo momento en que se desata, digamos, el escándalo, me tocaba hablar a mí, pero había otros diputados, seguramente Felipe Solá estaba también bien preparado, Javier David, que es un diputado salteño muy capaz, economista, me parece que también venía con alguna munición gruesa, pero a mí me pareció, digamos, que encontró la salida. En este tema. Encontró la salida ideal. En este tema, Gabriela Cerruti se equivocó al haber hecho... No, pero lo que pasa es que están cargando las tintas sobre Gabriela Cerruti, y la verdad que ¿qué culpa tiene Gabriela Cerruti que este energúmeno le haya mandado un papelito con un mensaje que todavía tampoco termino de descifrar si era un mensaje amenazante, si era un mensaje seductor, si no sé qué quiso hacer, digamos, absolutamente. Claro, algunos dicen desubicado. Tiró la banana para que la pise, esa es la idea, ¿no? Para poder provocar el escándalo y irse. Sí, está bien, pues qué sé yo, la verdad que no, me parece absolutamente impropia la conducta de Caputo, un banana, digamos, la banana me parece que es él se quiso hacer banana, la verdad que no sé qué quiso hacer, pero de todos modos, le cuento en qué mintió. Mintió en materia de dólar futuro, digamos. Él
evidentemente estaba coacheado, entrenado para hablar de dólar futuro. Se vio venir que había varias preguntas en relación con eso, y sin que nadie le preguntara nada ante la primera pregunta que le hizo Axel, que no tenía nada que ver con dólar futuro, se lanzó a mostrar a todo el mundo lo bien entrenado que estaba con eso, y la verdad que pifió, porque él explicó que a título personal se desprendió de los contratos de dólar futuro que tenía él y su esposa, según dijo, porque básicamente lo que explicó es que era un patriota, y como vio que eso era un negocio ruinoso para el país, se desprendió de esos activos inmediatamente porque no quería de ninguna manera perjudicar al país, con lo cual mandó al frente a varios compañeros de gabinete que tiene, que sí compraron dólares, y que en definitiva que compraron, digamos, dólar futuro, y que en definitiva quedaron quedaron inmersos en este cuestionamiento de Caputo al carácter fraudulento, digamos, de la operación con dólar futuro. Ahora, lo que no explicó Caputo es lo que hizo con su empresa. Él, a título personal, se desprendió, pongamos que le vamos a creer, tampoco aportó un solo dato, ¿no? Pero pongamos que le concedemos eso. Su empresa compró más de 700 millones de dólares en contratos de dólar futuro en octubre y noviembre, después de las elecciones, en octubre después de la primera vuelta y en noviembre después del balotaje, cuando evidentemente él sabía que no solamente Macri iba a ser presidente, sino que él iba a ser el secretario de Finanzas, que él iba a poner el precio del dólar futuro y que iba a definir la devaluación. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y porque era el número uno, era el Messi, lo iban a llamar, y porque él es socio de Alfonso Prat-Gay, o en ese momento era socio, y Prat-Gay era el número puesto para el gabinete, con lo cual manejó información privilegiada para comprar 700 millones de pesos en dólar futuro, que hasta ese momento, digamos hasta el mes de octubre, su empresa no venía comprando dólar futuro, no era una inversión en la que ellos incurrieran a lo largo del año, a lo largo de... ¿Cuál era su empresa, doctor Tailade? ¿Cuál es? ¿Cuál era su empresa? Axis, el Fondo de Inversión Correcto. Nacional Axis. Ahí, para 700 millones hay que comprar, o 700 millones. 700 millones que significaron una ganancia en el año 2015, o sea, el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 es casi 200 millones, 198 millones de pesos. El año anterior, 2014, había ganado el Messi de las finanzas 9 millones de pesos con ese fondo. En un año pasó a ganar 198 millones de pesos. Y se explica específicamente por esas operaciones de octubre y noviembre del fondo Axis. Bueno, eso absolutamente, por supuesto que lo vio, y él sabe que la causa penal tiene que ver con las compras de Axis, no con sus compras personales, digamos. O sea que en ese sentido, deliberadamente trajo una nota de una entidad financiera para mostrar, la verdad, absolutamente insuficiente y además de mentiroso. La segunda mentira es que dijo que el fondo de inversión Noctua, que es el fondo offshore, no era de él, sino que él aparecía ante la Comisión de Valores de Estados Unidos como el dueño, pero en realidad esa figura era la de un tenedor fiduciario, es decir, la de un tenedor de confianza del verdadero dueño de las acciones, que no aparecía frente al organismo estadounidense. Y ahí entonces tenemos una secuencia de mentiras que también era evidente y que se lo íbamos a preguntar a algunos, que consiste en lo siguiente: en noviembre, cuando estallan los Paradise Papers y y se filtra, digamos, este conglomerado offshore que se sospecha que le corresponde, cuyo dueño era Caputo. En ese momento Caputo, no había papeles todavía, los periodistas de Perfil y La Nación todavía no tenían papeles. En ese momento Caputo hace un reportaje a Perfil y a La Nación y manifiesta ser el administrador, una suerte de jefe de asesores en las inversiones del fondo, es decir, y dijo que trabajaba para el fondo, no en relación de dependencia, sino que le facturaba por ese asesoramiento, le facturaba a través de una sociedad argentina, y que no tenía nada que ver, que no era el dueño, que todos sus ingresos en ese sentido estaban declarados.
Luego, un mes después, los periodistas consiguen la información oficial de la Comisión de Valores estadounidense, en donde surge, porque la propia Noctua, digamos, la propia sociedad offshore, presentó en ese organismo información vinculada a los dueños de las empresas, de las sociedades, y ahí aparece claramente que Luis Caputo dice que es el accionista principal, con más del 75% de las acciones de la sociedad offshore que controla todo este conglomerado. Entonces tenemos que Caputo dijo en noviembre que era el asesor, el jefe de inversiones, el manager. En la SEC surge que Noctua mismo informó que Caputo era su dueño, y a nosotros nos viene a decir que era tenedor fiduciario, es decir, no era el dueño. En realidad hay un tipo atrás que digamos, en definitiva dijo que era un testaferro de otra persona. La figura de tenedor fiduciario la estamos viendo, la verdad que es media todavía compleja de entender, pero de todos modos lo que es cierto es que mintió, digamos, en alguna de las tres situaciones mintió, le mintió a los periodistas, o le mintió a la SEC, o nos mintió a nosotros, pero la verdad que en ningún caso mantiene, digamos, cada su posición. Yo lo que tengo es papel, documento oficial de los Estados Unidos, certificado, que dice que Luis Caputo era el dueño de Noctua. Y él vino y nos dijo de biribiri que no era el dueño, que hay una persona que además dijo que la tiene declarada ya en Argentina, esa sociedad, con lo cual tampoco hubiese habido algún problema para que nos dijera quién era Diputado, esa persona. También está el tema de que él a esto lo llama caja de seguridad, es decir, dice que las offshore son cajas de seguridad y esto tiene un impacto en la sociedad como de banalización y de quitarle el peso. Sí. Naturalizar que Claro. tener offshore es lo más normal del mundo, cuando en el resto del mundo han renunciado los primeros ministros, los ministros, una cosa increíble. Bueno, a ver, en todo el mundo además es unánime, y sobre todo entre los especialistas, la única sinvergüenza que no coincide con esto, que es una opinión de todos, es Laura Alonso. Todo el mundo dice que es un instrumento para el delito. Las offshore no sirven para nada, para otra cosa que no sea para esconder plata producto de un delito. Ahora, en relación con las offshore, sí, por supuesto, las volvió a defender como las defendió el presidente de la Nación. Pero acá me parece que hay que hacer una aclaración, porque esta gente nos subestima, nos toma el pelo, acerca de la legalidad de las offshore, que son legales. Son legales en Isla Caimán, son legales en Bahamas, son legales en Curazao, pero en Argentina no son legales. Si uno quiere registrar una sociedad offshore en Argentina, le van a decir, no, macho, acá no podés, estas figuras están prohibidas. Hasta el 2005, lo que uno podía hacer, y hasta el 2005 duró la rémora de los 90, en donde nos abrumaron con offshore, nos saquearon el país vía offshore. Hasta el 2005 uno podía constituir en Argentina, registrar en la IGJ, una filial de una offshore. Pero llegó Ricardo Nissen a la IGJ y prohibió todo. Hoy es una figura prohibida en Argentina, es ilegal una offshore. Entonces, que el presidente de la Nación se jacte, encima se vanaglorie que son legales, pero son legales en esas cuevas fiscales, en tu país, el país del cual sos jefe de Estado, son ilegales. Vos tenés que defender la legislación de tu país, no la de otro. Bueno, el caso de Caputo se inscribe dentro de un nuevo funcionario que hace esto. Y me quedó en el tintero algunas reflexiones, como por ejemplo el blanqueo del año pasado, que terminó el año pasado, blanqueó 120.000 millones de dólares. Que estaban todos afuera, en negro, en offshore. Se calcula que hay alrededor de 300.000 millones de dólares más afuera en offshore, digamos, no blanqueadas. Bueno, un PBI argentino, un poquito menos. Estos sí que se robaron un PBI en offshore. Y que me vengan a contar, después de la constatación de que hay un PBI afuera, que esto no produce daño a la sociedad argentina, al Estado Nacional, que son neutras, como decían estos caraduras. Así que desde ese punto también muy penosa la intervención de ministro. ¿Lo van a volver a convocar?
Nosotros vamos a firmar una nota entre los legisladores, senadores y diputados del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana. Vamos a pedir que se vuelva a citar, que se reanude la reunión, pero olvídese que lo van a traer, no viene más Caputo. Bien, está claro. Le preguntaríamos una hora más porque ha sido muy claro en todo lo que definió, pero sabemos que lo tienen comprometido. Sí, me está bombardeando, Jorge, en otro momento por ahí nos estamos... Y eso que no hablé, así que no sé cuál... Si hablaba creo que no dormía, me parece. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, Jorge, un abrazo grande. A disposición gracias, siempre, gracias. Chao. El diputado nacional del Frente para la Victoria, uno de los hombres que seguía justo cuando vino el incidente, o casualidad, seguía él en las preguntas que tenía todo documentado, como lo que nos dijo a nosotros.